Hola, bienvenidos a una transmisión más, a un episodio más de nuestra serie que llevamos cada domingo, No me rendiré, basado en el libro de Jueces. Estoy muy contento de poder conectar contigo a través de esta plataforma. Y hoy vamos a continuar con nuestra serie de No me rendiré. Así que acompáñame a Jueces capítulo 6 y vamos a estar hablando desde el versículo 1. Te voy a contar la historia. Dios le trajo paz 40 años al pueblo de Israel. Y no solamente eso sucedió, sino que durante esos 40 años de paz el pueblo de Israel siguió creciendo. Pero adivina qué, ¿cómo comienza el capítulo 1? Comienza diciendo, y el pueblo de Israel volvió a hacer lo malo. Volvió a hacer lo malo. Y sucedió que cuando el pueblo de Israel comenzó a hacer lo malo, Dios los entregó en manos de los madianitas. Y los madianitas eran las personas más terribles. Fue el pueblo que atribuló al pueblo de Israel. O sea, fue su talón de Aquiles. Eran bárbaros. Incluso el nombre de Madián significa lo opuesto, lo contrario, juicio. Y atormentaban tanto al pueblo de Israel que corrían a las montañas y se escondían en cuevas. Imagina esto, los atemorizaban tanto que se iban en cuevas y vivían ahí, porque cada vez que ellos salían de ahí y podían disfrutar de lo que habían cultivado, llegaban los madianitas y dice la palabra de Dios que no se iban hasta que dejaban la tierra desolada. Y resulta ser que en medio de ese proceso estaba un joven llamado Gedeón. Y acompáñame en tu Biblia. En el capítulo 6 de Jueces, en el versículo 12, se aparece el ángel de Jehová a Gedeón y le dice: guerrero valiente, el Señor está contigo. Pon mucha atención en esto, porque guerrero valiente es precisamente lo que significa Gedeón. Y cuando Dios le habla a Gedeón, en el versículo 13, responde Gedeón: Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede esto? Es una pregunta que tú y yo hacemos el día de hoy con diversas circunstancias. O no precisamente en este tiempo, pero este tiempo se presta para pensar en esa pregunta y hacerle la pregunta al Señor. O sea, decirle: Señor, ¿por qué nos sucede esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Chécate esta escena. Lo que sucede en este momento es que Gedeón, Dios le habla a Gedeón por su nombre y le dice: guerrero valiente, ve y liberta al pueblo de Israel de los madianitas. ¿Y qué es lo que sucede en el versículo 15? Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. ¿Cómo Dios nos mira? Pon en balanza cómo Dios nos mira y cómo a veces nos miramos a nosotros mismos. El punto número 1 que quiero que entiendas es que Dios te va a llamar por la identidad que Él te dio y no por la identidad que tú crees que tienes. Gedeón le dice: yo soy el menor de la tribu de Manasés. Y no solamente soy el menor, soy el menos significante de mi familia. Él solito se había autodenominado insignificante, el menor, cuando Dios lo llamó por su identidad. Piensa en esto: Dios nos ha dotado de una identidad increíble, y esta es que somos sus hijos. Somos hijos de Dios y tenemos y guardamos esa identidad. Y Dios nos anima a que nosotros nos veamos conforme Él nos ve a nosotros, bajo esa identidad. Cuando termines de escuchar esta charla, me gustaría que pausaras, que quitaras el Facebook, que quitaras YouTube y pudieras reflexionar y decir: wow,
Dios me ha dotado de una identidad que quizá no conocía. Quizá en toda tu infancia has crecido con adjetivos de no puedo, no tengo, no sé, eres un burro. Tú lo sabes. Tú sabes más que nadie que has vivido. Pero piensa en esto, Dios quita todo eso de tu pasado y aunque no lo puedes olvidar porque no puedes hacer nada con respecto al pasado, Dios ha podido determinar tu futuro. Él ya ha estado ahí y Él te ha llamado su hijo. Qué increíble que Dios nos pueda llamar de esta forma. ¿Y sabes por qué? Porque nadie te va a dar un valor más y mejor que el valor que Dios te da como un padre. Wow, esto es increíble. Lo que sucede a continuación en el versículo 16 de Jueces capítulo 6, el Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. Y lo que continúa es que Gedeón regresa a su casa, prepara carne y prepara pan sin levadura y regresa, pasado un tiempo, regresa a donde está el Señor. Y el Señor le dice: mira, pon tu ofrenda sobre ese altar. Acompáñame al versículo 20. Así que el ángel de Dios le dijo: pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ellos. Y Gedeón hizo lo que se le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y adivina qué fue lo que sucedió. En ese instante salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado. Imagínate esto. Después tú podrás pensar en este punto, en este momento de la charla podrás pensar: pero Dios, no puedo yo ser su hijo cuando estoy lleno de tantos errores, lleno de tantos problemas. He intentado, le he echado tantas ganas y siempre termino pecando y siempre termino siendo la persona más insignificante. Pero tienes que entender que no eres tú el que le da valor a tu vida, sino es Dios quien le da valor a tu vida, porque Él sabe para lo que tú fuiste creado. Y no solamente sabe para lo que tú fuiste creado, sino que nos da la oportunidad de que tú y yo nos podamos acercar a Él tal cual como somos. Pero Dios nos ama tanto que no puede dejarnos tal y como nos encontró. Por eso es que cuando Gedeón llega y trae la ofrenda, es consumida por el Señor. Porque cuando tú y yo nos acercamos tal y como somos al Señor, llenos de errores, llenos de defectos, con problemas, con circunstancias que la vida nos atribula día a día, Dios se encarga de quitar todo aquello y hacernos personas nuevas en Él. Qué increíble es la oportunidad que Dios nos da el día de hoy de acercarnos tal y como somos. Porque nosotros debes de entender que no somos pecadores tratando de ser santos. No, porque no podemos lograr eso. Somos santos a los ojos de Dios, luchando contra el pecado. Por eso es que cuando Gedeón se acerca, el fuego de Dios lo consume. Cuando tú y yo nos acercamos a la presencia de Dios, aquello que nos estorbaba, llamado pecado, es quitado por la gracia de Jesús. Y ahora podemos parecernos cada vez más a Él cuando estamos en su presencia. Qué increíble, ahí donde tú me estás viendo, en tu casa, en tu sillón, ahí con tu familia, déjame decirte que si has sido juzgado por imperfecto, estás en el lugar correcto. Porque somos personas, no somos personas perfectas, somos personas imperfectas, moldeados por un Dios que sí es perfecto. Un Dios que te acepta tal y como eres, pero te ama tanto que no te va a dejar así como te encontró. Y lo que sucede después es que Dios le da una orden a Gedeón y le dice: mira, regresa a la casa de tu padre y el altar que tu padre construyó para Baal, tú lo vas a derribar y vas a construir cuidadosamente un altar para mí y vas a ofrecer un sacrificio.
Y lo que sucede es que Gedeón, en su incapacidad, va en la noche, saca un toro de la casa de su padre y le habla a 10 personas para que lo puedan acompañar. Y derriban el altar de Baal y construye un altar con mucho cuidado para Dios. Y ahí ofrece el sacrificio. Y cuando amanece, muchas personas, lo que sucede es que se dan cuenta que está destruido un altar hecho a Baal y comienzan a hacer alboroto. Comienzan a hacer un alboroto, empiezan a investigar hasta que dan con Gedeón. Y van a la casa de su padre y tocan a su puerta y dicen: oye, deja salir a Gedeón porque él derribó el altar de Baal. Y ahora lo que sucede es que él lo vamos a vengar y lo vamos a asesinar, lo vamos a matar. Y su padre, el padre de Gedeón, yo creo que llegó un tope en donde ya lo traían hasta acá. Y lo que sucede es que el papá de Gedeón grita y dice: bueno, si Baal es un Dios vivo como ustedes dicen, ¿por qué no se defendió a sí mismo? ¿Acaso ustedes tienen que abogar por Baal? ¿Acaso ustedes tienen que abogar por un Dios? Y ahora entiende esto, no se trata de que Dios destruyó ese altar para demostrar que Él era Dios. Olvídate de eso. Dios mandó a Gedeón a destruir ese altar para demostrar que Gedeón era capaz de hacer algo increíble por su pueblo. Porque Dios seguía siendo Dios. Dios estaba en su trono y a Dios no le afectan las circunstancias. Él está en medio de nuestras circunstancias, sean buenas o sean malas. Dios está ahí y está ahí para guiarnos, porque podemos descansar en lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Que todas las cosas para los que amamos a Dios nos sucede para bien. Todas las cosas. Todo lo bueno y lo que creemos que es malo para nuestra vida, Dios lo hace algo bueno. Porque lo que el enemigo usa para destruirte, Dios lo usa para construirte. Dios lo usa para promoverte. Porque ahí donde estás no celebras a Dios con todas tus ganas. Hoy podemos disfrutar de este momento. Dios te da una identidad como su hijo. Y ahora no solo eso, sino Él te va moldeando para que estés preparado para la tarea que Él te va a dar, que Él te está dando. Y eso es algo increíble, porque pudiste no ser bueno para algo. Yo no era tan bueno para la escuela. Recuerdo que siempre, como cada papá, ¿no? Las mamás te exigen un 10, pero yo siempre sacaba 8, 5 y era como regular. Y recuerdo que la universidad fue la peor etapa de mi vida, porque ahí el último semestre estuve a punto de reprobar el semestre completo. De 7 materias yo había reprobado 5 por diversas circunstancias. Y hoy el que está frente a ti, frente a tu teléfono, frente a tu televisor, hoy puede decir que no fueron mis circunstancias lo que me definieron, sino la identidad que Dios me dio. Y eso quiero invitarte a demostrar el día de hoy. Tienes que entender que eres su hijo, que puedes acercarte a Él tal y como eres, con tus defectos, con tus errores, porque Dios tiene el control de eso. Y no solamente eso, Dios no tiene que demostrar que es Dios en tu vida. Dios a veces te usa para demostrarte a ti mismo que puedes obedecer y puedes confiar en Él. Escucha lo que sucede a continuación en el versículo 34. Entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Me encanta este versículo 34. Gedeón, el Espíritu de Dios vistió a Gedeón de poder. Y aún así en el versículo 36, Gedeón le dice a Dios: si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como lo prometiste, demuéstramelo. ¿Cuántas veces tú y yo, cuando entendemos la identidad que Dios nos ha dado, cuando somos cada día, nos metemos en su presencia, oramos a Dios, nos acercamos tal y como somos y Él nos mueve a su imagen, aún así tenemos problemas, tenemos dudas? Y Jesús no dijo no dudes. Jesús dijo que en medio de tus dudas Él iba a estar ahí. En medio de tus preocupaciones Él iba a estar ahí.
En medio de tus problemas, Él iba a estar ahí. En medio de esta circunstancia del coronavirus, Él está en medio de nosotros y en eso puedes descansar. Qué increíble Dios tenemos. Un Dios que está al tanto de nosotros, que se preocupa, que incluso nos invita a que lo llamemos Abba Padre, Papito. Entonces Gedeón le dice, demuéstramelo de esta forma. Yo voy a poner un tapete, una lana. Un tapete, iba a decir lana, pero van a entender dinero. Pero no, es un cuero de oveja. Y le dice, voy a poner este tapete y cuando baje el rocío de la madrugada, que el tapete que yo ponga quede mojado. Y todo lo demás quede totalmente seco. Y adivina qué sucedió. Efectivamente, todo lo demás estuvo seco, pero el tapete estaba mojado. Y Gedeón dice lo siguiente, mira, en el versículo 37, Gedeón le dice, demuéstramelo. Y lo haré de la siguiente manera. Esta noche pondré una lana. Y tú pensarás una lana, pero no, imagínate esto, es un tapete. Y le dice, mira, lo que va a suceder es esto. Yo voy a poner un tapete y cuando venga el rocío de la madrugada, te voy a pedir que el tapete esté completamente mojado y todo lo demás seco. Y adivina qué sucedió ese día. Al día siguiente, efectivamente, todo estaba seco y el tapete estaba mojado. Incluso dice que lo exprimieron y salió bastante agua. Entonces en el versículo 39 Gedeón le dice a Dios, por favor no te enojes conmigo, pero te voy a hacer otra petición. Mira, Gedeón estaba consciente de que le hacía falta fe. Gedeón estaba consciente de esa inseguridad, porque a pesar de que había entendido que la identidad Dios se la había dado y que él era quien acercarse a Dios, todo lo que le estorbaba iba a ser quitado. Él aún tenía dudas, él aún tenía preguntas. Mira, hoy quizá tengas una pregunta, pero es momento de tener fe, es momento de confiar. Es momento de quizá dar pasos donde no habías dado. Es una oportunidad increíble para que personas que no te aceptan una invitación a la iglesia, hoy a través de estos formatos puedan conocer a un Dios real, al Dios que predicamos. Quizá mucha gente estaba con el concepto de que la iglesia era aburrida, era un sermón tedioso, pero escucha esto, Dios está tan interesado que te permitió el día de hoy escuchar su voz. Wow, ¿acaso no tenemos un Dios increíble? ¿Acaso no tenemos un Dios interesado en nuestras vidas? Y cuando le dice, le pide lo siguiente, una prueba, Dios responde con gracia. Y le dice, está bien. Gedeón le dice, ahora que sea completamente al revés, voy a poner otro tapete, otra lana de oveja. Y ahora que sea completamente distinto, que el rocío de la madrugada caiga y todo lo que está alrededor esté mojado, pero el tapete esté completamente seco. ¡Pum! Adivina qué pasó al siguiente día. Estaba el tapete completamente seco y alrededor estaba mojado. ¡Wow! Ahora, quiero que entiendas esto. No significa, Dios no necesita probarnos que es Dios. Dios necesita a veces demostrarte que puedes confiar en Él. Y quiero que pienses mi tercer y último punto. Dios no siempre usa personas por ser capaces, por tener actitud, por tener inclusive un talento. No. Dios usa personas que están dispuestas a entregarles su vida y Él se encarga de capacitarlas. Puedes tú descansar en esta promesa. 1, tienes la identidad de Dios en tu vida. Eres su hijo. 2, te puedes acercar a Él tal y como eres. Porque Él te acepta, pero te ama tanto que no puede dejarte tal y como te encontró. Y 3, no importa que sientas que no eres capaz de hacer algo, Dios te va a capacitar si tú le entregas tu vida.
Wow. ¿Por qué no el día de hoy, en esta mañana, en este domingo, puedes descansar en esto? Y si nunca te habías atrevido de orar en conjunto con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, puedas hoy tomarte un tiempo para entregarle a Dios todo lo que es suyo, todo lo que Él tiene, todo lo que es de Él. Tu vida, tu familia, tus finanzas, tus dudas, tus preguntas, tu incertidumbre, tu inseguridad, tu falta de capacidad. ¿Por qué no hoy nos acercamos a través de una oración? Y le decimos: Señor, recuérdame que soy tu hijo. Quita todo lo que me estorba para cumplir el llamado que me has dado. Y por último, capacítame y dame fuerzas. ¿Por qué no me acompañas con una oración? Ahí donde estás, no te distraigas. Quizá me daría mucho gusto que nos comentaras si te ha servido esta palabra de ánimo, esta palabra de esperanza en medio de la aflicción. Y si tienes una petición de oración, ten por seguro que también la vamos a estar contestando. Vamos a estar orando por ti. Pero hoy con tu familia, hoy que te has reunido con ellos, hoy que quizá estás solo, o que hoy que quizá estabas por tomar una decisión que no te convenía, puedas acercarte y ser sincero con Dios. Y eso me gustaría que lo hiciéramos juntos. Incluso si tú no conoces a Dios, hoy es un gran momento. Hoy es un gran momento para que le entregues tu vida. Y quiero que lo hagamos juntos. ¿Por qué no me ayudas con esta oración? Puedes ser lo más sincero con Dios. Señor, gracias. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme tanto. Hoy, Dios, te entrego mi vida. Te entrego mis fuerzas. Te entrego mis finanzas. Te entrego todas mis preocupaciones. Hoy no tengo miedo. Sé que estás conmigo. Sé que me has dotado como tu hijo. Sé que me has dado una nueva identidad en ti. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Mi Señor, porque has gobernado mi vida. Y mi Salvador, porque hay un problema que me separa de ti. Pero tu Hijo lo ha resuelto todo en una cruz. Se ha levantado y ha resucitado y hoy está a tu diestra y hoy está orando por mí. Gracias. Ayúdame a pasar estos días y estos momentos de incertidumbre confiados y plantados en que tú eres Dios y tú nos sostienes. Gracias por ser un Dios que se interesa en mi vida, porque quizá eso es lo único que tengo. Amén. Gracias a cada uno que hoy se pudo conectar. No olvides compartir, no olvides comentar. Y nos vemos en la siguiente transmisión. Dios te bendiga. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te recuerdo nuestros horarios de transmisión. Serán los días martes y jueves a las 8 de la noche y los días domingos a las 11 de la mañana. No te lo pierdas. Recuerda, conecta, comenta y comparte. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.